pues como solemos emitir esto a través del canal, siempre se conecta gente. Y en esta ocasión estamos muy cerquita de la Navidad. Tenemos a Juan Ignacio López, que es un observador del invisible, un poeta, sacerdote, y es además un experto en este tipo de imaginería, en los belenes napolitanos. Él aparte, en la diócesis de Toledo, es el delegado, si no me equivoco, de Religiosidad cofradías, ¿no? popular, sí. O de religiosidad popular. Vale. Y es un fenómeno alucinante el del arte popular, que tiene además en Occidente toda una trayectoria increíble. El Belén napolitano es como, yo creo que, no sé, un momento estelar dentro de esta religiosidad popular. Y ahora veremos, yo tampoco sé mucho, pero desde mi punto de vista siempre lo he asociado a todo el movimiento que se genera en torno a San Francisco y todo el comienzo del Renacimiento, la necesidad de mostrar a Dios a través de lo más humano. Y bueno, pues yo creo que él, vamos, va a estar mucho más interesante que mi propia presentación. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero que este momento, para hablar sobre el Belén napolitano, lo entendamos como un momento como para poner el Belén, que es lo que estamos un poquito haciendo todos en casa, ¿no? No soy un grandísimo experto en el Belén napolitano, pero es verdad que me gusta mucho el belenismo, y dentro del belenismo el Belén napolitano me parece muy interesante por diferentes aspectos, ¿no? Por cómo se cuida el detalle y por cómo es algo que nace en el barroco y todavía hoy se sigue creando belenes de este tipo. Bueno, yo para las fotografías que voy a poner, sobre todo he utilizado fotografías de José Miguel Travieso, que tiene un blog, Domus Pucellae, que trata sobre el Belén napolitano del Museo Nacional de Escultura, y he utilizado sobre todo estas fotografías, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Si quieres lo puedo ir pasando yo. Vale, pues a ver. Quizá a derecha. Ah, claro, eso es, ahí está. Eso es. Bueno, pues siguiente. Vamos a ver como tres términos que nos pueden un poquito ayudar y nos pueden un poquito para ubicarnos. Genial. Entonces, a ver, te lo pongo. Mira, me lo voy a poner aquí. Vale, tres términos que nos pueden un poquito ayudar para ubicarnos. El primero es la palabra anacronismo, que si vamos al diccionario de la RAE, en la tercera acepción dice: anacronismo es un error consistente en confundir épocas o situar algo fuera de su época. Y el Belén napolitano tiene mucho de anacronismo, porque coloca en el nacimiento de Jesús en Nápoles en el siglo XVII, siglo XVIII. Bueno, la siguiente palabra sería coleccionismo, que según también el diccionario de la Real Academia es la práctica de coleccionar. En el Belén napolitano se ve muy bien lo que es el coleccionismo, porque en el Belén napolitano lo que se hace es acaparar una serie de objetos a escala pequeña, a escala menor, y cuanta más cantidad de objetos se coleccionen, más riqueza tiene el Belén napolitano y podemos decir que más auténtico es. Y luego también sería el detalle. En el Belén napolitano se cultiva hasta el extremo el gusto por el detalle, de tal manera que los edificios, los oficios que aparecen representados, la fisonomía de las personas aparece tratada al más mínimo, con la mayor atención hasta el más mínimo detalle. Bueno, decía que vamos a poner el Belén, pero antes nos vamos a fijar en un personaje histórico que es Carlos III. Carlos III, antes de ser rey de España, fue rey de Nápoles y Sicilia, en un momento en el que el Belén napolitano está en su máxima eclosión, ¿no? En el que hay múltiples talleres que se dedican a realizar este tipo de figuras, este tipo de representaciones, y el Belén napolitano, durante el reinado de Carlos III en Nápoles y en Sicilia, se convierte en una manifestación de poder.
el rey, los nobles, las principales iglesias compiten por tener un Belén a cuál mejor. Llega a España en 1759 y muy pronto comienza una colección que será llamado Belén del Príncipe. Es un Belén destinado a su hijo, el futuro rey Carlos IV. Es un Belén que en parte ha llegado hasta nuestros días y todavía hoy se instala en el Palacio Real de Madrid. No de forma íntegra, porque muchas de sus figuras se han perdido con el paso del tiempo. A la actualidad de esta primitiva colección, por ejemplo, no llegó ninguna figura femenina, y ahora veremos un poquito por qué no llegó ninguna figura femenina, solo alguna masculina. Y sí que cuando el Belén se vuelve a instalar en el Palacio Real, lo que se hace es encargar nuevas figuras para completar la colección, pero su origen está en Carlos III. Y ya sin más vamos a ir a poner el Belén y vamos a ir viendo qué hace falta para instalar un Belén, en este caso un Belén napolitano. Bueno, el primer elemento son los pastori, que son las figuras. Y bueno, vamos a ver cómo se hace una figura de Belén napolitano. Bueno, una figura de Belén napolitano es una estatua polimatérica que está compuesta de diferentes materiales. Aquí Javier tiene una figura de Belén napolitano a media de construir, ¿no? Entonces se ve perfectamente cómo está hecho, ¿no? Tiene un alma de alambre, ¿de acuerdo? Y luego un cuerpo que está construido en estopa, ¿vale? Estopa que está enrollada de tal manera que quede mullido. Luego se le coloca la cabeza, que es de barro cocido, ¿vale? Con ojos de cristal. A la cabeza se le hace, cuando está realizada en terracota, unos agujeros para introducir los ojos. Luego se le colocan los párpados y con un punzón se raspa la parte del ojo para que se pueda ver el ojo de cristal, ¿de acuerdo? Bien, esta parte de aquí es como muy importante, ¿vale? Se prolonga la parte del cuello en el pecho y se cose al cuerpo de estopa. Es importante porque hay a veces que las figuras están un poquito escotadas, entonces así se ve perfectamente la anatomía, pero es más importante todavía porque en el interior es donde suelen estar firmadas. Entonces, para ver quién es el autor de una figura de Belén napolitano, lo que habría que hacer es desvestirla, separar la cabeza del cuerpo y mirar el interior para ver si hay suerte y el escultor la dejó grabado su nombre en el barro, ¿no? Bien. Mira esta, ¿eh? Sí. Sí, tenemos ahí una pieza de estas de coleccionista espectacular. Efectivamente. Y bueno, luego ya se colocan unas manos y unos pies. Las manos y los pies solían estar realizados en madera, porque sobre todo las manos, los dedos, es una parte muy frágil que se podía romper con facilidad, aunque también se realizaron en terracota. Estos pues son de terracota. Vale, al hacer esto lo que tenemos es una figura que se puede colocar en la postura que nosotros deseemos. Se le puede, claro, porque al ser de alambre se le puede colocar como uno quiera. Se la puede sentar fácilmente, ¿vale? Se la podría poner bailando, se la podría colocar recostada, jugando a las cartas, con la postura que uno desee, ¿no? Y claro, ¿esto cómo se pone de pie? Pues lo vamos a explicar, porque tengo aquí alguna que he traído por aquí. Vale, esto se coloca de pie porque en los pies se le hace unos orificios. Entonces, en la base de madera del Belén se coloca un alambre y lo que se hace es encajar ese alambre en los orificios de los pies. Y se le puede colocar pues, en la postura que uno vea más oportuna, ¿no? Bueno, pues esto sería la figura, ¿no? Bien, el pastori. Bien, ¿qué tamaño suelen tener? El tamaño que suelen tener es 38 centímetros. Es una figura, un tamaño estándar que se llama tercina. Luego hay pequeñas variantes. Hay veces que para los planos más lejanos se hacen figuras de un tamaño un poquito más inferior o para los primeros planos figuras de mayor tamaño. Pero normalmente el tamaño estándar es este, ¿no? 38 centímetros.
Luego hay unas figuras que son un poco más especiales, que son las academias, que son figuras que no solo tienen trabajados la cabeza, las manos y los pies, sino que tienen trabajado parte del cuerpo, como auténticas esculturas realizadas en una academia. Y normalmente suelen ser pues, personajes que representan mendigos, lisiados, ciegos, y es muy curioso, ¿no?, cómo estas imágenes, que son las de mayor valía artística, representan, como digo, a pobres, a lisiados, ciegos, ¿no? Como lo que tendría más valor económico, sin embargo, se destina a este tipo de personajes. Bueno, y tenemos por un lado los pastores, pero ahora hay que vestirlos, porque, como digo, el pastor, pues al final es una figura de estopa con la cabeza, las manos y los pies trabajados, pero hay que revestirlo. Y bueno, aquí reside también en parte la riqueza del Belén napolitano, porque a través de la ropa, a través de la vestimenta, aparecen representados por diversos tipos sociales, ¿no? Y toda la variedad de tejidos que pudiera existir aparece todo reflejado en el Belén napolitano. Aquí, por ejemplo, tenemos a unos pastores que representan a campesinos, labradores. Bien, pues es un tipo de vestimenta que aparece en el Belén napolitano, por lo tanto, pues con tejidos más vastos, en ropaje pues correspondiente a la clase más baja, a la clase más humilde. También en el Belén napolitano aparecen vestimentas propias de la región de las dos Sicilias, y es muy interesante cómo a través de estas figuras se puede estudiar cómo vestían en diferentes lugares, cuál era el traje tradicional en diferentes lugares. También hay nobles y que por lo tanto aparecen vestidos con trajes de telas más ricas, con abalorios, con pasamanerías en oro, en plata, con botones, bueno, tejidos pues muchísimo más costosos, reflejando también la moda de la época y cómo ya aparece la influencia de la moda francesa y aparecen casacas, aparecen chaquetas, aparecen corpiños en las mujeres. Otro capítulo dentro de la ropa sería la ropa de los Reyes Magos, que aparecen vestidos con largas capas, igual que iban vestidos los caballeros de la Orden de San Genaro, con largas capas, ¿no? Y sobre todo aparecen vestidos con ropa pues, de influencia oriental. Los Reyes Magos no van solos en el Belén napolitano, sino que van acompañados pues, de una gran cantidad de personajes. Junto a ellos hay turcos con turbantes, hay africanos de raza negra, soldados georgianos, aparecen odaliscas arménides, cada uno pues, con diferentes tipos de vestimenta que al final lo que hacen es enriquecer esta representación del cortejo de los Reyes Magos. Dentro también del capítulo de la ropa aparecen, bueno, esto forma parte del cortejo de los Reyes Magos, son unos músicos. Ya pasamos a los personajes sagrados, la Virgen, San José y el Niño, que aparecen vestidos pues, de una forma, podríamos decir, más convencional, una túnica cubierta por un manto, con los colores propios de la iconografía de la Natividad. La Virgen con una túnica de color rosa, que nos recuerda su maternidad, su carácter más humano, y con ese manto azul, que nos recuerda cómo ella es la Madre de Dios. Luego San José, que suele llevar un traje de color morado, que es el color de la penitencia. San José tiene que esperar y tiene que confiar, ¿no? Y tiene que ser un hombre de fe que en medio de las dudas confía en lo que el ángel le dice y en lo que le dice María. Y también el color amarillo, que es el color de la fe en el manto. Junto con la Virgen, San José y el Niño aparecen los ángeles, ¿no? Que llevan túnicas, llevan estolas de colores y llevan esa ropa que parece que está volando, ¿no? Y eso lo consiguen porque en los dobladillos de las ropas colocan un alambre, de tal manera que luego la túnica se puede colocar y se puede dejar como uno quiera, haciendo que parezca que está flotando en el aire. Bueno, hemos visto
los pastores que van vestidos, y para seguir poniendo el Belén necesitaríamos animales. Y en el Belén napolitano el catálogo de animales es muy extenso. Aparecen animales de todo tipo. Por un lado, animales que se usan para las tareas de trabajo, pastoreo, animales de corral. Hay ovejas, cabras, vacas, búfalos, asnos, mulas, cerdos, conejos, aves de corral, aves de caza que se venden en el mercado. También hay animales domésticos, aparecen asnos, gatos, perros de todo tipo de raza, palomas, pájaros, y también animales exóticos, caballos de raza árabe, camellos, elefantes, monos, ciervos. En Nápoles el rey tenía un jardín que era también zoológico, donde se iban custodiando animales que le regalaban con motivo de diferentes visitas y servían también de idea, ¿no?, para luego representarlo en el Belén napolitano. Y sobre todo, todos estos animales que aparecen, los escultores cuando van a representarlos, ellos siempre parten de pintores de género y lo que hacen es acudir a manuales para representar los animales de la forma más fiel posible. Por lo tanto, es muy interesante también cuando acudimos a un Belén napolitano, sobre todo si se trata de un Belén que ha conservado piezas de época, ver esta gama tan amplia de animales y cómo están representados con tanta fidelidad. Y bueno, junto con los animales nos haría falta pues una serie de objetos. Si el Belén napolitano es de una gran riqueza, de un gran detalle y de una gran variedad, aquí no lo es menos. Vale, esta serie de utensilios que acompañan a las figuras del Belén napolitano se llama filimenti y representa pues todo tipo de objetos. Desde ajuares domésticos, útiles de trabajo, instrumentos musicales, objetos suntuarios, obras de orfebrería, y lo hacen con diferentes materiales. Muchas veces se hacen del mismo material que si fuera un objeto real. Los manteles pues, son de hilo, los vasos son de cristal, las copas son de cristal, los cubiertos son de metal, son objetos perfectamente utilizables, lo único que a una escala menor. También aparece pues, diferentes tipos de comestibles, ¿no? Muchos de ellos se hacen en cera, por ejemplo la carne, el pescado, la verdura, la fruta se realiza en cera, también el pan. Y algunos de ellos se hacen en barro cocido, sobre todo las hortalizas se hacen en terracota cocida y luego posteriormente policromada. Bueno, pues ya tenemos las figuras, tenemos la ropa, tenemos los animales, tenemos estos filimenti, estos utensilios, y ahora haría falta tener un decorado, ¿no?, un escenario en el que poner el Belén napolitano. Bueno, los escenarios del Belén napolitano muchas veces se encargaban a albañiles, a carpinteros, que realizaban estas obras pues verdaderamente maravillas de arquitectura, como digo, a menor escala. Las escenas las vamos a dividir en 4 tipos, ¿no? El anuncio a los pastores, la búsqueda de posada, la natividad y el cortejo de los Reyes Magos. Bueno, primero el anuncio a los pastores, que se enmarca en un ambiente campestre, pastoril, en el que aparecen rocas, pueden aparecer riachuelos y muchas veces un fondo que solía encargarse a un pintor, un fondo pintado para representar el paisaje que se adivinaba en la lejanía. Muchas veces este paisaje pintado lo que representaba era a la propia bahía de Nápoles, ¿eh? Y aparece el paisaje que ellos veían cuando se asomaban a la ventana. Bien, este paisaje campestre muchas veces lo que hace es hacer una alusión a la Arcadia, ¿no?, ese lugar en el que coexisten las personas con los animales, se da una vida que es inocente, en armonía,
y en el que uno vive alejado del ruido de la ciudad, ¿no? Vive en el campo pacíficamente. Es una alusión a ese tipo de vida. Y aquí en este momento campestre del anuncio a los pastores, siempre aparece un personaje, un pastor que tiene mucha importancia en el Belén napolitano, y es este pastor que está dormido. Nosotros podemos pensar que es una cosa anecdótica, pero en el Belén napolitano se le da como un significado especial. Ese pastor, aquí lo he traído, es un pastor que está dormidito, tiene un nombre propio y es el Benino, ¿vale? Es un pastor que está durmiendo y está imaginando que Jesús está naciendo en su ciudad, está naciendo esa noche en Nápoles, en el año 1700, ¿no? ¿Vale? Y entonces hay que tener mucho cuidado para no despertarlo, porque si él despertara, el Belén napolitano se esfumaría, ¿no? Y esa escena del nacimiento de Jesús en su ciudad desaparecería. Bien, pues lo vamos a dejar durmiendo, lo vamos a dejar aquí para que no la liemos. ¿Cómo se le llama a este? Es el Benino. Benino. Pero entonces toda la situación del Belén napolitano es lo que sueña Benino. Sí. En cierto modo, ¿no? En cierto modo, sí. Bueno, vamos a ver la segunda escena, que diríamos que es la búsqueda de posada. Bueno, es una escena en la que no hay apenas referencias bíblicas. Bueno, no hay ninguna referencia bíblica ni religiosa, pero nos recuerda ese momento en el que la Sagrada Familia están buscando posada. Esta escena se ambienta en la ciudad en torno a una posada en la que están disfrutando de abundantes manjares, ¿no? Y lo que se hace es, en torno a la posada, distribuir diferentes edificios, diferentes calles, en las que aparecen diferentes oficios. Bueno, y aquí es donde se despliega en gran abundancia este deseo, ¿no?, de acumular objetos, de acumular curiosidades, ¿no? Y aparecen, como digo, diferentes oficios representados con un gran detalle. Aparece un cristalero, aparece el pescadero que está vendiendo el pescado, el carnicero, un puesto de fruta y, como digo, todo pues con un gran detalle y con una gran abundancia. Como digo, explícitamente no hay ninguna referencia religiosa en este momento de la posada, de la ciudad, pero nos recuerda a esa búsqueda de posada de María y José, que están buscando un lugar para poder pasar la noche y, si llega el momento del parto, poder dar a luz. De hecho, hay algunos que dicen que el posadero es como un trasunto del demonio, porque no les dejó entrar y poder allí descansar y poder pasar la noche. Bien, en este ambiente de la ciudad siempre hay elementos que aparecen de forma recurrente. Uno de ellos, pues, es esta señora, normalmente una mujer ya mayor, que está en el balcón asomada y está lanzando un cesto que está amarrado a una cuerda para que le dejen la comida, le dejen la compra y ella subir la compra a su casa sin tener que bajar la escalera. Es algo como muy curioso, muy simpático, pero que cuando hoy vas a Nápoles te lo encuentras igual, muchas veces en el centro. La señora que lanza el cesto y el señor le deja la barra de pan y los huevos y ella lo sube para arriba. Y también suele aparecer una mujer con un bebé en brazos, acompañados de una mujer ya mayor, ¿no? Son las tres generaciones, la anciana, la joven y el recién nacido, ¿no?, haciendo ver cómo todo ello está presente en este misterio del nacimiento de Jesús. Bueno, la tercera escena sería ya la Natividad, ¿no? La Natividad, que en principio se representaba en una gruta, en una cueva, pero hay un momento en el que, tras descubrirse las ruinas de Herculano en 1738 y de Pompeya en 1748, se despierta un furor por la arqueología, un redescubrir la arquitectura clásica, y el nacimiento de Jesús se traslada de una cueva, de una gruta, a las ruinas de un templo clásico. Y esto es muy interesante porque nos viene también a explicar cómo Jesús, que es el Mesías esperado,
nace en un momento en el que el mundo romano está resquebrajándose y se está derrumbando. Sobre las ruinas del mundo clásico nace Jesús, que es el verdadero Salvador. Y no solo sobre las ruinas de un mundo clásico, sino de un templo que se ha venido abajo, ¿no? Esa búsqueda de Dios que se había manifestado en el panteón griego y romano, pues eso, ante la fragilidad de un niño recién nacido, se derrumba y se viene abajo. Y luego también muchas veces, debajo del templo, aparece una pequeña cueva en la que muchas veces se representa al demonio, que está ya siendo vencido desde el momento en el que el niño nace en Belén, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Este significado, ¿no?, que está detrás. Y bueno, ya la cuarta escena sería el cortejo de los Reyes Magos. Bien, aquí también se despliega toda la imaginación, toda la fantasía posible, vistiendo a los magos como si fueran embajadores venidos de Oriente y acompañándolos de estas bandas de músicos turcos, de estos soldados, de estas arménides que los acompañan, ¿no? Es toda una cabalgata que entra en la ciudad para postrarse delante del niño. Bueno, pues como veis, es muy sencillo montar un Belén napolitano, ¿no? Con estas cosas, con estos elementos, fácilmente ya lo dejamos, ¿no? Bueno, yo decía que no sé mucho del Belén napolitano, pero a mí me parece que es como muy interesante porque el propio Belén te está hablando, ¿no? Y te está lanzando como un mensaje continuo, ¿no? Continuo. Entonces sí que me gustaría hacer como incidir en tres ideas, ¿no?, que me parecen como que están flotando y que el Belén las está como diciendo a voces, ¿no? Las está diciendo a gritos. Bueno, son, como digo, tres ideas que me parece que están subyacentes, ¿no?, en el Belén napolitano. Por un lado, Grecia y Roma. Y bueno, quiero usar esta cita del Papa Benedicto XVI, que en una visita a Alemania dijo esta idea: la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. El Belén napolitano yo creo que está como muy de moda y de un tiempo a esta parte, ¿no? Y como que cada vez más, y aparecen nuevos belenes al estilo napolitano que se empiezan a construir. Y yo creo que cuando se monta un Belén napolitano no somos muy conscientes de que el Belén napolitano en sí está expresando esta idea, ¿no? Porque ¿qué es el Belén napolitano sino Grecia y Roma, que aparecen representados en ese templo que está ya destruido, está resquebrajado, en esa arquitectura clásica que han dado a lugar, se han constituido en cuna de este niño recién nacido, que es el Dios que esperaba el pueblo de Israel, ¿no? Y ya digo, esto, que es lo que conforma la identidad de Europa, este conglomerado que ha dado lugar a lo que somos, aparece representado en el Belén napolitano de una forma muy elocuente. Pues la segunda idea es el pecado y la gracia. Si tuviéramos que dividir el Belén napolitano por una línea, yo pienso que hay una serie de figuras que representan la belleza, sobre todo pues, el niño, la Virgen, San José, los ángeles, también el cortejo de los reyes, que son figuras con una belleza clásica, apolínea, muy serena, muy correcta, y yo creo que son una representación de la vida de la gracia que se manifiesta en esa belleza externa. Sin embargo, hay otras figuras que muestran una serie de rasgos caricaturescos, desfigurados, grotescos, que representan la enfermedad, la ebriedad, bueno, pues que suelen ser pues, los que están en torno a la taberna, los pastores, el ciego, el enfermo. Bien,
que son una manera de representar en definitiva un mundo sin Dios, un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Y esto en el Belén napolitano está como entrelazado, como en la vida real, ¿no? El trigo y la cizaña que crecen juntos. Pero hay como una especie de espiral, ¿no? Del niño recién nacido nace la belleza y se va como difundiendo. Y creo que esta realidad del pecado y de la gracia están como muy bien representados también en el Belén napolitano. Y bueno, Antes, de hecho, decías debajo del nacimiento que está la lucha con el demonio y todo eso. sí, como tan cerca, ¿no? Como puede estar como tan cerca. Y bueno, y ya finalmente la última idea que me gustaría compartir con vosotros es que el Belén napolitano transmite una belleza que es capaz de salvarnos, ¿no? Y bueno, traigo esta cita que ha sido tan usada, ¿no? Pero me parece interesante un poquito ampliarla un poco más, ¿no? Y dice así: Príncipe, ¿es verdad que usted dijo alguna vez que al mundo lo salvaría la belleza? Caballeros, el príncipe ha dicho que la belleza salvará el mundo. ¿Qué clase de belleza es la que salvará el mundo? Salvará al mundo, pues sin duda alguna la belleza cuando está unida a la verdad y a la bondad, ¿no? Y todo eso aparece en el niño que está en el centro de todo este torbellino que es el Belén napolitano. Bueno, pues seguro que vosotros conocéis también esta realidad del Belén napolitano. No sé si alguno queréis compartir alguna idea que yo me he dejado. Pues sí, la verdad es que... Javier, ¿sí? estoy por aquí. Sí, así hablamos. Vamos, a mí me fascina por lo poco que conozco. No sé, es que hay como muchas cosas. O sea, por una parte, hay algo que me ha dejado alucinado, que es toda la aparición del mundo clásico, todo el mundo de la ruina, que yo no tenía ni idea de dónde venía. O sea, digo, joder, y claro, tiene toda la lógica que después del descubrimiento de Pompeya, de Herculano, pues eso era una fiebre. Vamos, yo estaba viendo todas las ruinas esas y es espectacular, ¿no? Porque ese era el mundo de pues muy cercano al de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y, y entonces, la verdad es que ese punto me parece alucinante. O sea, que tú cuando contemplas ese Belén, tiene, no sé, ese aspecto que dices de la cita de Benedicto XVI, que es también espectacular, ¿no? No lo sé, eh, claro, no sé, o sea, me deja muy, no sé, muy alucinado por la cercanía que tiene, no sé, por esa devoción popular, por ese acercarse a una realidad que se hace como tan, no sé, de la cultura. eh, o sea, tiene un punto industrial, por eso se pone como se extiende, enseguida se genera una especie de como de artesanía, de gente que va rizando el rizo y va haciendo como cada vez algo pues más no sé, más elaborado, y eso se genera en un sitio y luego se exporta a otros sitios, y de repente es un acontecimiento y es una industria y hay mucha gente que vive de eso. Y, o sea, no sé, me parece que eso es increíble, ¿no? En torno a un acontecimiento que es celebrar la Navidad y poner el pesebre, ¿no? No sé, esto... no sé qué tiene que ver, o sea, todo esto, si no estoy mal enterado, la tradición de poner un pesebre empieza con San Francisco, ¿no? Claro, eso es en el siglo XIV, ¿no? ¿Eh? Siglo XIII.
1013 y luego se desarrolla 14 ya, y tiene, digamos, ese momento súper álgido en el 18, dices, con... Bien, bueno, sí es verdad que la tradición nace en el siglo XIII con San Francisco de Asís, que una Nochebuena decide representar el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces en una gruta organiza allí, bueno, lleva paja, lleva animales, representa a la Virgen, representa a San José, pero lo que hacen es celebrar la misa, no ponen al niño, vale. porque está en la Eucaristía. Entonces es como muy interesante, porque normalmente pensamos que se puso a un niño, ¿no? Y tal. No, pero lo que hicieron fue celebrar la Santa Misa. De hecho, no hace mucho, en alguna de las Navidades pasadas, en las Descalzas Reales representaron en el Belén este momento de Grecho con el primer Belén con San Francisco de Asís. El pasado fue el aniversario, creo que el 700 aniversario del primer Belén. Fue el año pasado justo. Entonces, Sí. pues, la orden franciscana le dio como mucha importancia a esto. Solamente decir que el año pasado fue una conmemoración del 7º centenario del primer Belén en Grecho, y entonces los belenistas hicieron como bueno, pues que le dieron como más importancia al tema del Belén y decidieron hacer cosas más llamativas. Yo creo que sobre todo el Belén napolitano lo que aporta en el siglo XVII y XVIII es el salto a las casas, ¿no? El que el Belén deje de ser una representación en la iglesia, en el templo, y quizá costosa, ¿no? Difícil acceder a ella, a que empiece como a extenderse y a descender y a popularizarse más aún todavía. ¿Y eso no es hasta el siglo XVII-XVIII? Yo diría que sí, hasta ese momento yo creo que no empieza a extenderse. Interesante. Pasamos. Yo lo primero de todo quería darte las gracias porque me ha parecido una exposición súper docente, súper bien explicada, súper concreta, y te quería hacer como varias preguntas, ¿no? Genial. Por mi desconocimiento. Cuando dices que cuando se comenta que los Reyes Magos llegan capas inspiradas en la Orden de San Genaro, ¿qué diferencia la Orden de San Genaro esas capas de la capa que podemos ver de caballeros medievales o renacentistas? Bueno, sobre todo que es una capa larga, ¿no? Y que es una capa como ceremonial. Bueno, al final cualquier orden nobiliaria usa ese tipo de capa larga, ¿eh? Entonces yo entiendo que era más fácil usar una referencia cercana en el próximo al lugar en el que se está realizando esa representación. Y luego también te quería preguntar, que es una palabra que ha salido varias veces, Arménides. No tengo ni la menor idea de lo que son las Arménides o los Arménides, por si podrías decirme, ilustrarme. Bien. Bueno, pues la verdad que me pillas ahí bastante. Perdona, ¿eh? Sí. No, bueno, son damas orientales, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, estamos todos con lo mismo. Javier, el primero. A ver, me parece que son odaliscas. Odaliscas, eso es, sí. Las odaliscas eran una figura oriental que pertenecía al harén del sultán, al que fuera, y que tenía como tenía la propiedad de que podía ser llegar a ser esposa del sultán. Entonces tenía que hacer méritos. Entonces siempre se la ha considerado como alguien, digamos, que tiene que favorecer sexualmente al sultán. Y por eso se las asocia en Occidente con una prostituta, en definitiva, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha llamado la atención cuando has dicho que dentro de esta estética oriental también aparecen las odaliscas. Sí, y además es como muy interesante, ¿no? Porque el prototipo, ¿no?, de belleza que se representa es como muy determinado, ¿no? Suelen ser de tez blanca, con una belleza como muy refinada, que representa muy bien el gusto rococó del momento.
Y además no solo en lo que es el semblante que presentan, sino también en la vestimenta. Y además muchas veces pues, son portadas en camilla, es decir, al final se trata de mostrar ese gusto por lo exótico y de hacerlo bueno, pues de una manera totalmente abundante, ¿no? Sí, eso es. Luego es que además las figuras no solo van vestidas con diferentes tipos de tejido, y a veces con tejidos muy ricos, sino que muchas veces llevan sus propias joyas, y son joyas en miniatura, hechas a escala para ser portadas por las figuras. Bueno, yo también te quería preguntar, que es la última pregunta que hago, bueno, preguntar / comentar, ¿no? Que me ha parecido muy interesante, porque yo siempre había tenido la idea de Belén napolitano, Belén de gente adinerada, pijos, ¿no? Como que no tenía ningún mensaje, ¿no? A diferencia de, yo que sé, Belén esquiteños, tal, no sé qué. Y luego también recomendar a los que estén en internet, una exposición de belenes muy particular que montan unos franciscanos que son muy belenistas en Arenas de San Pedro, en el santuario de San Pedro de Alcántara de Arenas de San Pedro, porque pues este año creo que montan más de 200 belenes, tienen más de 200 belenes allí puestos, y montan belenes de todo el mundo, entre ellos muchos belenes napolitanos, ¿no? Pero bueno, era el comentario que te quería hacer, ¿no? Que le quería hacer, que en definitiva yo siempre había visto el Belén napolitano de esta manera, de lujo, y me parece muy interesante el diferenciar la parte catequética que también tiene el Belén napolitano. Bien, yo creo que tiene mucho también de entretenimiento, de divertimento, de pensar cómo lo vamos a plantear para el año próximo, de emplear a diferentes personas, ¿no? Albañiles, a carpinteros, a dedicarse a hacer la ropa. Tiene mucho de divertimento, pero en el fondo también hay una cuestión, y es el estar reunidos, el estar trabajando juntos, que, bueno, que tiene un trasfondo yo creo que muy interesante, ¿no? De celebrar este nacimiento de Jesús estando juntos y realizando en común esta tarea, para luego realizar una obra que es efímera y que vamos a enseñar a los demás, ¿no? Que además luego también tiene este mensaje que he ido un poquito explicando, ¿no? Pero yo creo que ya el hecho de simplemente de estar juntos, de realizar esta tarea para luego mostrarla y darnos cuenta de que en medio de ese torbellino de figuras, de escenas, hay un niño recién nacido en pañales, yo creo que ya es bastante importante. A mí justo me llamaba la atención eso, porque me fascinaba como el Belén napolitano, porque cuando era pequeña una amiga de mis padres, que era costurera, sí, como que nos regaló uno, solamente el nacimiento, ¿no? Y entonces teníamos el tradicional como de toda la vida y tal, bueno, que este también, pero más sencillo, y yo que de pequeña era una presumida, me flipaba el napolitano, ¿no? En plan, wow. Y entonces sí, pero siempre como que me petaba la cabeza, en plan, como la opulencia de los trajes y tal, versus lo que era en mi cabeza, que nace el niño en una cueva y que es como pobre, y de repente, entonces, bueno, me ha encantado cómo lo has explicado, y bueno, y que la gracia como de este anacronismo, ¿no? Que yo que sé, a lo mejor a mí me cautivó el Belén por la opulencia y luego ya supe cómo profundizar en esa segunda parte, ¿no? Pero como esta belleza también que salva. O sea que muchas gracias por explicarlo. Muy bien. Sí, pero yo creo que es cierto, ¿no? Que dentro de toda esa opulencia, al final los personajes sagrados son los que van vestidos de una forma más sencilla, sí. Y sin embargo nos siguen atrayendo, nos siguen llamando la atención. Todo esto. Luego ahora cuando encendamos la luz, yo os invito a que veáis un poco los rostros, con esos ojos de cristal. Yo el que has mostrado, que está destartalado, se ve ahí con el, como decías, con la estopa, ¿no? Pues lo vi en una página de estas de segunda mano, de Todo Colección, una de estas, ¿no? Y que, no sé, a lo mejor costaba 5 euros o una cosa así. Y digo, bueno, es que es una belleza. Entonces hice ahí zoom y digo, bueno, no sé si será lo que estoy viendo aquí en la foto, pero merece la pena por 5 euros. Y entonces lo compré, me llegó
y, y es una belleza, o sea, que está hecho por un escultor que modelaba muy bien, o sea, tiene que tener una destreza alucinante. Ya veréis cómo es un poco el rostro y las facciones, los ojos, está muy bien hecho, ¿no? Y entonces, no sé, como es que es algo como digo, es impresionante, ¿no? Que entonces me gustaba también dejarlo así sin vestir, porque tiene siempre un punto de mostrarte un poco la trastienda, que es algo que a mí me atrae mucho. Hace muy poquito en el Museo de Escultura de Valladolid, de Escultura Nacional, se hizo una exposición que se titulaba Almacén. Y entonces mostraba toda la imaginería, pero casi como si la vieras en el almacén. O sea, mostrando lo que nunca se muestra. Y entonces aparecían muchas de estas tripas y entonces te das cuenta, claro, todo el quehacer de los artesanos, de los artistas que trabajan, pues no sé, con la madera, tallando, que por detrás te dejan unas piezas que podrían ser arte contemporáneo del máximo nivel y que dices, eso, no sé, formaba parte de esa especie de técnica, ¿no? que daban por supuesta y que ahora nos fascina tanto, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí es que me recuerda a muchas cosas que tienen que ver con el arte povera, que tienen que ver con, no sé, con cantidad de cosas muy performativas, no sé, de, también como de manifestaciones del arte popular. Ahora todos los museos plantean una especie de la importancia de establecer un diálogo con el barrio, ¿no? Con todo lo local, lo popular, tal. Y entonces de repente invitan a las abuelas a hacer crochet ahí y entonces montan un taller de imágenes ahí hechas con crochet y de repente, no sé, y curado por un comisario o un artista ahí súper famoso y tal, y luego hacen una exposición con ese motivo del taller, ¿no? Entonces, pasa algo parecido con otra cosa muy barroca que tenemos en España, que es el fenómeno de los pasos de Semana Santa, que es algo de, otra vez, de la calle, de lo popular, de bajar la cultura al terreno, que eso me parece fascinante y nadie lo hizo como el barroco. Y esto es una consecuencia de todo eso que se generó. Y, y de repente, claro, no sé, me parece fascinante porque es eh, como estratificar la cultura hasta el punto de que todo el mundo pueda acceder. Y me parece fascinante porque es algo que muchas veces carecemos nosotros, pero que por otra parte la sociedad demanda. O sea, si tú tienes a través del pop o de lo que sea, fíjate, Rosalía o tal, pues es una forma como de llegar a puntos como muy trascendentales y tal, a través de géneros muy populares que cualquiera puede acceder, ¿no? Entonces, me parece, no sé, que es como que nosotros deberíamos pensar el arte contemporáneo para generar esa especie no sé, de movimiento muy expansivo, extensivo y popular entre la gente, no sé. No sé si eso, claro, cómo se podría hacer eso en nuestros días. Pregunto, no sé si tienes una respuesta. Bueno, no, es cierto, a mí me parece como muy interesante, ¿no? Porque en este caso que has puesto, este ejemplo que has puesto de los pasos de Semana Santa, se conjugan muy bien como dos elementos, ¿no? Por un lado, en ocasiones son obras de arte de primerísimo nivel, que a veces son cuidadas y son puestas al culto por asociaciones de fieles, por cofradías, en las que forma parte cualquier persona, personas de todo tipo de procedencia social, ¿no? Y se conjuga muy bien esas dos cosas, ¿no? El ser verdaderamente obras de primerísimo nivel, con formar parte de la vida cotidiana de una ciudad o de un barrio,
y a la vez salen a la calle y generan un fenómeno que atrae a muchísimas personas hoy todavía, ¿no? Y con el Belén yo creo que pasa algo parecido, ¿no? Hay muchísimos belenistas en la actualidad, muchísimas escuelas y además de muchísimo nivel que realizan este tipo de piezas que luego, bueno, pues van a parar a una parroquia, a una casa donde un grupo de personas pues se ponen a trabajar y entre todos realizan un Belén. Nosotros en mi parroquia este año hicimos una experiencia que fue hacer un taller de belenismo y resultó muy positivo porque apareció gente muy dispar por allí. Pues aparecía una señora mayor y luego aparecían unos padres con su hijo y luego una persona que a lo mejor no era muy de iglesia y bueno, quedábamos una vez en semana para preparar las casas, para preparar el río, la fuente, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, se daba como una especie de clase teórica y luego cada uno hacía la tarea que más veía que podía llevar a cabo. Y bueno, pues es eso, luego hubo gente que se llevó a su casa cosas para trabajar, luego lo traían a la semana siguiente, traían la casa ya medio hecha y ha resultado algo bastante interesante. Sí, luego hay una cosa que me parece importante y es que este tipo de figuras que miden apenas 40 centímetros, muchas de ellas son obras de arte de primerísimo nivel que podrían estar en un museo de escultura perfectamente. Obras del siglo XVII, siglo XVIII y obras también contemporáneas que ya digo son de primerísimo nivel. Muchas veces las figuras de vestir, las imágenes de vestir se han mirado como otra categoría algo inferior, ¿no? Y sin embargo yo creo que tienen un plus y es que la vestimenta es un arte que se añade y que le da un valor más, un valor añadido y me parecen interesantes también en ese sentido. Sí, sí, yo coincido, vamos, es un fenómeno alucinante que de repente se acerca al arte total en el que interviene, pues antes hablabas de la joyería, con los diamantes, con las miniaturas, con mil cosas de ese tipo, es fascinante. Sí, y yo no sé, Javier, qué opinas como escultor, porque me parece que una figura que solo se trabaja la cabeza, las manos y los pies, en volcar toda la expresividad en el rostro, las manos y los pies, me parece que tiene que ser como más complicado, ¿no? Más arduo todavía. A ver, o sea, yo lo que veo es que es, por una parte, una simplificación, porque tú lo que haces es que dices, vale, yo le voy a dedicar tiempo a la parte, digamos, de la carne, que es donde se refleja las pasiones humanas, el alma, en definitiva, el rostro es lo fundamental, y luego las manos y los pies son los elementos más expresivos. Y el resto, como va a ir cubierto por unas vestiduras, pues que se confeccionen las vestiduras así. Entonces, no sé, eso te da como, no sé, algo que tiene un punto, no lo sé, como muy popero, por decirlo rápido, pero a la vez, vamos, ahora mismo sería de rabiosa actualidad. O sea que hay cantidad de artistas que están trabajando con artesanías del ámbito pues, de la confección. Un montonazo, especialmente en el ámbito, por ejemplo, africano, latinoamericano. De repente en las bienales te encuentras artistas que trabajan con lana o con estopa o con mil cosas de estas ahí, según la forma, digamos, ancestral de su tradición, de su cultura, de sus artesanías, ¿no? Entonces aquí tienes algo muy parecido, ¿no? Que le da como, no sé, distintas capas en la que interviene. Yo el año pasado, o hace 2 años, participé fue mi primera obra para una imagen de un paso de Semana Santa. Y entonces me pidieron un velo de la Verónica. Pero ese mismo año le habían encargado a un modisto que hiciera un nuevo vestido para la Virgen. Y a la vez la pieza era un piezón de Cuenca,
pues no, ahora no recuerdo de quién era el escultor, pero entonces no sé, es como que tiene cantidad de capas que se van incorporando a la parte escultórica, ¿no? Y que completan, están todas las artesanías ligadas a las luces, a las velas, al fuego, todas las artesanías de los olores, todo el tema de la plata, de la ornamentación, todo el tema de la talla, de las propias andas, de los pasos, de todo eso. O sea, al final dices, jo, es ir acumulando artesanías, saberes, digamos, ancestrales para una cosa tan sencilla como sacar una imagen. Pero es la leche, por eso, ¿no? En fin. Yo quería también seguir un hilo que has abierto tú también, que yo estaba dándole vueltas, porque mañana, si Dios quiere, me voy a mi tierra y a la de Fernando, que es Andalucía. Mañana voy a Málaga, con la idea, entre otras cosas, de pasarme por los mercadillos de Málaga en los que se venden estos días figuras de Belén. Porque igual que has hablado de que en el Belén napolitano se refleja la vida, la forma de vestir, las profesiones, los edificios de una época del siglo XVIII, ¿no? En Andalucía también hay una tradición belenista de la época del barroco, en la que se intenta trasladar a las personas de esa época cómo sería las figuras del Belén y el entorno del Belén con las profesiones de esa época, las hilanderas o los agricultores, mostrando entre los elementos que aparecen en los belenes los productos típicos de la tierra. Y entonces yo el año pasado compré una cajita de boquerones para poner en mi Belén. Pero no quiero decir, pues esos huertos que aparecen en los belenes, ¿verdad? Lleno de hortalizas, esos pozos, esos típicos animales del campo, del trabajo del campo, del trabajo manual, de los alfareros. O sea, aparecen profesiones de esa época. Y a lo que voy es que hacen muy cercano para esas personas entender el mensaje de que Dios se ha hecho hombre para ellos en su época. O sea, no es una foto de un momento histórico de hace 2000 años en el que reflejas cómo debió ser la escena en la Palestina de la Israel de aquella época, sino en tu vida. O sea, unir lo cotidiano porque Dios es para ti ahora. Quiere nacer y nace en ti ahora, en tu realidad, en la realidad de tu barrio, de tus edificios, de tu trabajo. Y entonces, a mí se me ocurrió una idea un poco loca, por si hay más locos que creen que puede servir, que es una iconografía de belenes que fuera de las profesiones, de la vida, de la vestimenta, de los productos, de los entornos arquitectónicos de ahora. De manera que todo el mundo pueda entender lo que es el mensaje de la Navidad, que es Dios, Cristo, es hombre como tú y nace en ti, en tu época. No, ay, si hubiéramos vivido la época. No, esta es tu época, esta es la época de Cristo, por lo tanto, tu medio de transporte, tu profesión, tu ordenador portátil, tu tablet, ese edificio acristalado, cualquier cosa de la que tú vives es tu encuentro con Cristo. Y creo que eso, si además le damos una vuelta más, es que la música que acompaña a la Navidad es música tradicional de la época en la que la hicieron esas personas, que cantaban esas canciones delante de estas imágenes tradicionales para ellos de su época. Tanto la música como la iconografía era lo mismo que vivían ellos, su estilo musical y su estilo de vivir, su estilo de vestir, su estilo de trabajar. Pero y si le diéramos una vuelta a la música navideña con estilos de calidad, pero que todo el mundo en un mundo globalizado como este, da igual si estás en Corea del Sur, en Botswana o en Córdoba, si tú eres católico, esta es tu cultura
y esta es tu vida, ¿no? Y también llega a ti, ¿no? Pues fíjate que me está encantando la idea y es que vamos, yo si me ayudáis, el que quiera unirse, pero se me ocurre, o sea, Madrid tiene un éxito la Navidad, pero que es la leche. Y la visita a los Belenes, tanto por ejemplo el Belén napolitano del Palacio Real, pero también el Belén que se hace en Cibeles, ¿no? En centro. O sea, son belenes de estos que tienen colas y colas y colas. Yo estoy seguro que sería un puntazo poner en algún sitio un Belén como estás hablando. Es un Belén, un Belén napolitano que nosotros tendremos que buscar un nombre para lo que vamos Bueno, a inaugurar ahora. y es más, es que eso sería un éxito, incluso te lo sponsoriza el Ayuntamiento de Madrid. Es Tú más. haces en Madrid actual, Sí. con las Torres Kío ahí y tal, Y- empiezas a meter Y con ahí. edificios de Madrid. Un momento, Madrid es la ciudad ahora mismo. Madrid ahora mismo es la capital de Panamérica. Es decir, en Madrid y lo que va a venir, el futuro que va a venir, es la ciudad del mundo en la que se hablan todas las variantes, todos los acentos, todas las diversificaciones del idioma español que se hablan no solo en el mundo, en Latinoamérica, en Hispanoamérica y en otros sitios del mundo, sino en todas y cada una de las zonas de España. Cualquier persona de España con su acento está en Madrid. Entonces, y además es un punto de unión entre culturas, como siempre lo hemos sido, Mediterránea, África, Asia, Europa y América. Oriente y Occidente en Madrid. Eso yo no sé si te lo va a comparar el alcalde, pero yo creo que el resto te lo va a comprar. Entonces, luego además, como tenemos aquí una escuela de canto, pues y grandes compositores en el observatorio que hagan música moderna actual con las letras de la fe y del cristianismo y el catolicismo que el mundo necesita. Me parece fantástico. Esto es así. O sea que, bueno, pues estas cosas surgen así, ¿eh? En una belleza, de repente, ¿os acordáis cuando uno soltó por ahí la insensatez esa de por qué no hacemos un tal? Y de repente, al cabo de 2 años, joder, mira, tío. Vamos, eso pasó el primer observatorio de lo invisible. Yo recuerdo que Luis Meseguer dijo, oye, pues yo creo que es necesario una revista de arte sacro. Es necesaria una revista que se llame Transfiguración. Y tal, ¿y por qué no la sacamos? Y yo me iba ahí como metiendo debajo de... Digo, bueno, qué locura meterse ahora a hacer una revista de arte sacro y tal. Y pues ya llevamos 3 números, o sea que fíjate, al final estas cosas suceden así. Y que luego se pueda estudiar, siglos después, puedan estudiar cómo era la sociedad del siglo XXI reflejada en sus nacimientos. Como estamos viendo ahora, cómo era y la confluencia de la cultura grecolatina, la fe, etcétera. Y además es que estaría muy bonito poner ahí, por ejemplo, a Rosalía arrodillada delante del niño, sería espectacular, o sea, vamos. Rosalía cantando en la inauguración. Absolutamente, vamos, o sea, y es que ella se moriría, vamos, solo si le dices que está ahí en el Belén de Madrid, vamos, vendría a verlo, vamos, o sea, es que estoy seguro, o sea que puede ser un puntazo. Y Ernesto Performance. La cuestión es que hubo unos insensatos en aquella época que pensaron, ¿nos van a echar de Nápoles si montamos de pronto las ruinas de un templo romano como escenario del lugar del nacimiento de Cristo? Nos van a tachar de locos y van a decir que esto en esta casa no entra. Claro, es como poner ¿No? Pompeya en ese momento, es como si O sea, nosotros decimos algo que sea, no sé, este año
Pues no sé, te has puesto ahí con alguna novedad y de repente la metes aquí. El que sea, o ciertos personajes absolutamente denostados de la sociedad de la época, puestos como el gran tesoro del propio Belén. Es decir, los más humildes, los últimos serán los primeros desde el punto de vista artístico. Es decir, todos esos menesterosos, pobres, desarrapados, lo último de la sociedad, aquello a los que nadie quiere ver, puestos en primera fila. Y que son las figuras más valiosas del Belén desde el punto de vista artístico. O sea, hay todo una enseñanza, siempre la ha habido, creo, en la fe cristiana, de a través de la belleza, a través del arte, a través de la figura humana como reflejo, como esencia de lo que es Cristo en el mundo, que es, ¿no?, que se hace hombre, pues ha sido la manera de involucrar a través de cualquier pieza artística, de cualquier, y vosotros estando aquí de la religiosidad popular, imagínate la religiosidad popular en que en todas las casas y en todos los ayuntamientos, en todas las iglesias, se intente manifestar la vida real y actual en los belenes, ¿no? Que todos, porque estamos también en un momento, creo, en el que se ha pasado por una serie de generaciones que no son la nuestra, en la que han pasado sin cultura y sin conocimiento de qué es el cristianismo. O sea, ven un incensario en una iglesia y no entienden qué es el buen olor del sacrificio que sube hasta el altar del cielo, donde está el invisible, igual que el humo invisible del incienso, ¿no? Que Dios no quiere esos sacrificios humanos ni de corderos quemados, sino que quiere tu vida, tu corazón, que da buen olor. O sea, hay tantas cosas que tenemos una generación entera de jóvenes que no han recibido educación cristiana ni en los colegios ni en las familias, y que toda esta iconografía que para nosotros es clarísima, para ellos no lo es. Si no se la acercas a su vida real, no se la traduces a lo que ellos entienden. Vas ahora a visitar una catedral y el guía tiene que estar explicando lo que para nosotros es obvio cuando ve un cuadro de una anunciación, porque esa generación actual y la de sus padres que no estudiaron religión en el colegio, que no estuvieron en parroquias, no entienden la escena de la anunciación, que es lo previo, ¿no? Es, digamos, el capítulo anterior al nacimiento. Y entonces no entienden el nacimiento, claro. O sea, no entienden quiénes son esas señoras que están allí. O sea, esa parejita y el niño ese, no saben de dónde viene. Y no saben, porque ahora en Madrid lo que hay es una exposición montada que se anuncia como ven a ver el verdadero sentido de la Navidad. Y no es el cristiano. Y no es el cristiano. Y es el que se está vendiendo en Madrid como el ven a conocer el verdadero sentido de la Navidad. Es decir, Ven a comprar... no, todos los muñequitos verdes y rojos. ¿Vale? Los duendes malos y buenos que aparecen en tu casa, que te cambian las cosas de sitio sin que tú lo veas, todo ese tipo de cosas. Yo creo que es un momento propicio en el que la gente se está preguntando, pero ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? ¿El de rojo de la Coca-Cola o este que me estaban contando aquí? A ver, yo la verdad es que me encanta la idea y pienso además que es que podría ser, o sea, lo podríamos financiar. Simplemente si, o sea, es que un acontecimiento como eso se hace noticia. Y algo que se hace noticia en Navidades se te llena de gente. Y basta con que cobres 1 euro por cada visitante, de repente eso o sea, vamos, la producción que te cueste todo eso, la financias, vamos. O sea, es que no creo, hay que buscar el sitio donde se hace una cosa así potente y quién pone dinero para invertir en eso Y artistas y artesanos dispuestos. Eso es, y luego ya eso haya montones, gente que quiera colaborar, artistas y artesanos y tal, pues eso... De calidad, totalmente. de calidad,
Sí. Que no sea un pastiche. Está hecho. Ahí, fíjate, en el museo, me parece que, si no recuerdo mal, en el Conde Duque hay un grandísimo maqueta de Madrid. No sé si es actual o es antigua, ya no recuerdo. Maqueta de metro también, de obras de metro. Y de, bueno, Los no sé. famosos dioramas que se utilizan también en los belenes andaluces. Es que Ajá. son dioramas que son belenes andaluces con el fondo de la Alhambra. ¿Sabes? O del... en un metro estaría bien. Una mujer que da luz en el metro. Que eso ocurre, pero... o sea, Sí, o sea que a lo mejor el portal de Belén está en una boca de un metro. O sea, es que depende de dónde vive la gente, o sea, de dónde le han echado para tener que acabar allí. O sea, hay todo una historia real de la vida de las personas de ahora. O sea, de la vida de los seres humanos del siglo XXI, existe esto mismo que vivió la Sagrada Familia. O sea, es como cómo viviría Jesucristo su nacimiento si fuera ahora aquí. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y perdón por el acaparar. Bueno, realmente hay representaciones del Belén que lo representan en épocas como más cercanas a nosotros, incluso yo diría que contemporáneas, pero es verdad que es un filón por explotar y demuestra que no es algo del pasado, sino que es algo muy vivo, que tiene mucha potencia y que sigue sirviendo para lo que se creó el Belén, para anunciar el nacimiento del Salvador. No es algo que ya no se pueda usar, sino al contrario, que sigue siendo útil, sigue siendo válido. Pues nada, vamos a hacer un movimiento de contemporanización del Belén napolitano. Hay que buscar nombre al movimiento. ¿En qué momento? Sí, claro, eso... Enseguida le buscamos un nombre. Y hacer la patente. Para todo el orbe. O sea, que la gente te lo... Sí, sí, total. Lo entienden en cualquier idioma. Pues nada, vamos a celebrarlo con una copita, ¿no? Vamos a celebrar la vida.